Vamos a empezar con este panel que se llama Historia del Feminismo Español. Nuestra primera ponente va a ser Xin Yu, que nos va a exponer su presentación María Latife, pionera de la agenda feminista. Ella es doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y pertenece a la línea de investigación Mujer, Escritura y Comunicación, y ha participado en congresos y publicado varios artículos en los que aborda tanto obras de escritoras españolas como chinas. ¿Verdad que sí? Sí. Y bueno, nada, le doy paso ya a su presentación. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, mi nombre es Xin. Antes que nada quería agradecer al comité organizador y a la Universidad de Sevilla, Almería, por haberme dado esta oportunidad para presentar a María Laffitte, que es una escritora sevillana. Fue una escritora, investigadora, ensayista y crítica de arte española, defensora de los derechos de las mujeres. Y ella es una de las 20 mujeres de un proyecto que estamos haciendo que se llama Andaluzas Ocultas. Nuestra idea es sacar a la luz a estas mujeres intelectuales como están silenciadas, y queremos que el resto del mundo las conozca. Entonces, ¿quién es María Laffitte? María Laffitte, también conocida como Condesa de Pombo Alange, nació en Sevilla en 1902 bajo el seno de una familia de situación económicamente acomodada. Su madre viene de una ilustre familia granadina. Esta es su madre y su padre es el hijo primogénito del conde de Lugar Nuevo, que fue alcalde de Cádiz. Y desde niña vivió en grandes casas sevillanas con numerosos servidores. En su autobiografía Mi atardecer entre dos mundos, registra que la casa de sus padres estaba en la calle Jiménez, en piso número 24, que está al lado de la Catedral de Sevilla. También su abuelo tiene una fábrica de azulejos llamada Laffitte. Figura en trabajos de investigación sobre cerámica. La familia Laffitte era una familia de industriales ceremistas. Algunos mosaicos de la Plaza de España de Sevilla fueron elaborados en la conocida fábrica Laffitte. Como podemos ver, aquí hay una firma del apellido de su familia. En nacida una familia tan rica, acomodada, sin embargo, no tuvo la oportunidad de recibir formación académica. Siempre dice que ella es una escritora autodidáctica. Y en Sevilla pasó su niñez hasta los años 20, cuando contrajo matrimonio con su esposo, conde de Campo de Arange y Grande de España. Y después del viaje de los novios, en el año 1923, se trasladaron a Madrid, donde empezó una nueva etapa de la vida para ella. Ahí empezó a conocer a artistas, pintores, biológicos, activistas, feministas, y empezó su vida intelectual. Y después de conocer quién es María Laffitte, vamos a enfocarnos en su faceta de feminismo, siempre preocupada por la situación social de las mujeres. El mundo artístico, el mundo literario, los grupos a los que perteneció y su feminismo la acompañaron a lo largo de su trayectoria vital. La situación social de la mujer siempre ha sido una constante en mi obra literaria, escribió María en su último libro, Mi atardecer entre dos mundos. Le preocupaba la situación de la mujer en España y se cuestionaba qué podría hacer para mejorarla y para contribuir a que tomara en sus manos su futuro. Sin embargo, hasta su madurez no escribió directamente sobre la mujer. Claro, es que su producción fue tardía, ya que empezó a escribir a los 42 años. Antes ella misma fuera víctima de su propia situación familiar y social. Y en 1948 publicó La secreta guerra de los sexos, tomando el título del libro de una frase de Spengler, en que cita al principio y que dice así: aquí la secreta guerra de los sexos, guerra eterna que existe desde que hay sexos, guerra silenciosa, amarga, sin guarder ni merced.
Hay que recordar que María Lafitte vivió en Francia varios años, pero es a su vuelta a España después de algunos años, en el año 1948, cuando finalmente escribe y publica este libro. Es un libro que sigue sorprendiendo en su lectura y cuya característica más llamativa en su anterioridad cronológica, el famosísimo El segundo sexo de Simone Beauvoir. De este modo es pionera en las ideas que van a configurar la segunda ola del feminismo. Y en el año 1961 publica La mujer como mito y como ser humano. Es un librito de 5 ensayos en los que analiza la evolución de la mujer coincidiendo sin explicitarlo con la afirmación de Simone de Beauvoir de que esta no se nace, sino que se hace a partir de unos esquemas míticos. Y María llega a afirmar, hace años que el esquema fenómeno típico de la mujer europea ha empezado a descomponerse. En la imagen mítica, respuesta de la mujer a la proyección del ideal varonil, ha empezado a deformarse en la sociedad de hoy, empujada por corrientes económicas y culturales, como se deforma y se esfuma la nube empujada por el viento en el cielo de todos los tiempos. En su lugar, añade la autora que era el ser humano femenino que empieza a moverse y a actuar, a veces con petulancia y torpeza, a veces con inteligencia y eficacia, o permanece estático, inútil, perplejo, insatisfecho y desorienta. Y por aquellos años, la editorial Aguilar, que había iniciado una colección de libros en gran formato con el título Panorama de un siglo, le pidió a María que se encargara de escribir la historia de la mujer española durante el tiempo que va desde 1860 a 1970. Ella aceptó y con gran determinación empezó a recopilar datos en hemerotecas y archivos. Entrevistó a personas que habían tenido protagonismo durante una parte de aquellos años. En ocasiones consultaba también a las que entonces estaban cercanas a ella sobre nuevas fuentes de información según la especialización de cada una. Y fueron varios años de paciente investigación y dura disciplina. Por fin, la obra estuvo lista para la imprenta y se publicó en el año 1964. María dividió el libro en 3 partes. La primera cubre el periodo de 1860 a 1899 y termina en esta fecha por una razón tan convencional como es la invisible frontera que separa 2 siglos. Y la segunda se extiende de 1900 a 1966 y la tercera discurre desde 1939 hasta completar los 100 años. Al publicar el libro no dio ninguna explicación de por qué se saltaba el periodo de la guerra civil, pero posteriormente, en mi atardecer entre dos mundos, lo justifica de la manera siguiente. Uno de los problemas de más difícil solución era encontrar material para enfocar los años de la guerra civil, o material que me permitiese enfocarlo con la mayor objetividad posible. Siempre primaba en ella el deseo de objetividad. Y este libro es uno de los más importantes de María por la cantidad de datos históricos que aporta y porque en él introduce páginas literarias de gran belleza. Por ejemplo, cuando comenta la indumentaria o las costumbres de cada época a la historia del feminismo en España, dedica un capítulo en el que se recogen los nombres y las actividades de las feministas de principios del siglo XX y también las opiniones de algunos varones partidarios o adversarios de este movimiento social. Y la edición de este libro supuso una gran aportación en aquel momento en el que los datos históricos sobre la mujer española eran escasos. Durante mucho tiempo y aún ahora fue de referencia obligada para los que se acercaban al tema. Y la escritora sevillana, además de escribir, creó con otras mujeres el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer,
Ahí se abordaban diversidad de temáticas siempre relacionadas con la mujer. Y del seminario surgieron diversas publicaciones que intentaron arrojar alguna luz sobre la situación de las mujeres. Ahí quedó un libro inacabado que pretendía estudiar los movimientos feministas surgidos en España a partir de los años 60. Y este seminario se hace visible en la prensa, televisión y ante la administración gracias a sus diversas actividades que se prolongaron durante 20 años. Y después de llevar varios años ocupada en reflexionar y escribir sobre la problemática de la mujer, María pensó que había llegado el momento de pasar a la acción. Fue entonces precisamente cuando empecé a experimentar una nueva inquietud. Había que pasar pronto de la investigación a la acción. ¿Pero cómo? Y habló de ello con su amiga Lili Álvarez, que tenía la misma preocupación. Y entre las dos decidieron reunir a un grupo de mujeres, todas de titulación universitaria, en plena actividad y en el ejercicio de su profesión respectiva. Y María les habló de su proyecto. Pensaba sobre todo en influir en las nuevas generaciones, mujeres jóvenes que aceptaban sin crítica su situación, aprovechándose de las nuevas posibilidades que se les ofrecían por puro devenir histórico. Por ejemplo, estudiar en la universidad sin protestar por los derechos que se les hurtaban. Pensaba ella que era necesario hacer un gran trabajo de educación. Entonces, unas mujeres con preocupaciones similares empezaron a reunirse una vez a la semana en casa de María. Primero, pero cambiar impresiones y examinar el estado de la cuestión. Después, para realizar trabajos concretos. Y durante 20 años fueron fieles a la vida semanal y habilitaron un difícil método de trabajo que les dio resultado. Se propusieron un tema de estudio, aportaron información sobre él y después de un tiempo de reflexión empezaron a redactar un texto en el que perdían sus puntos de vista. El seminario nos... Vale. Entonces, y este seminario durante el tiempo de la transcripción democrática por el seminario y por lo tanto por casa de María Campo Aranje pasaron buena parte de las personalidades del feminismo española de aquella época. Y este seminario fue activo hasta el año 1986, el año cuando murió María. En fin, María de los Reyes Lafitte, condesa de Gombo Alange, es una mujer excepcional, luchadora incansable a favor de la mujer, autora de varios libros muy notables. Sin embargo, una mujer tan respetuosa, tan talentosa, ni tuvo ni en su vida ni en su muerte la resonancia pública que se mereció. Y sentimos una responsabilidad de sacarle a la luz. Y esperemos que más gente la conozca y revalore todo el trabajo que hizo. Esto es todo. Genial.